Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar informándole, primero que nada, hoy es feriado en los Estados Unidos, es el Día de la Independencia de Estados Unidos, el famosísimo 4 de julio, y se nota que los medios de comunicación, todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está descansando, todo el mundo está celebrando el 4 de julio. Entonces la información está fluyendo de manera lenta, pero se están dando los primeros reportes de una inundación repentina y catastrófica en el sur centro del estado de Texas, no lejos de la ciudad de San Antonio y por tanto no muy lejos de la frontera con México. Los primeros reportes están hablando de al menos 13 personas muertas, pero están contando docenas de desaparecidos, incluyendo 23 niños que estaban en un campamento de verano al lado de un río, que es el río que se desbordó, y que no los encuentran, simplemente no saben dónde están. Pero con estos 23 niños se incluyen otras decenas de desaparecidos más. De nuevo, se nota que los medios de comunicación están descansando, la gente está descansando, los reporteros, los periodistas. Entonces la inflación también, la inflación supongo, pero la información está llegando muy lenta, pero ya podemos saber que las noticias no son buenas y conforme avance el fin de semana vamos a estar conociendo de esta tragedia, literalmente esta tragedia. Para que el primer reporte esté hablando de al menos 13 personas muertas y decenas de desaparecidos, estamos hablando de que la contabilidad de muertos va a ser muy, muy grande en un caso, en un evento muy, muy feo que se va a ir conociendo conforme pase este fin de semana. Muy, muy triste la noticia, definitivamente, cerca de la ciudad de San Antonio, en Texas. Bien. Cambiando de tema, hay que decir que la Agencia Internacional de Energía Atómica abandonó Irán, según los reportes, sobre o por consideraciones de seguridad. Esta salida de la Agencia Internacional de Energía Atómica se da después de la orden que dio el miércoles el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien suspendió la cooperación de su país con este supervisor nuclear de las Naciones Unidas. Hay que decir que la condición y la viabilidad del programa nuclear de Irán junto con sus instalaciones son objeto de todo tipo de conjeturas desde que Estados Unidos bombardeó estas instalaciones el mes pasado. Simplemente, realmente, nadie está seguro sobre el alcance de
este bombardeo. Recordar que la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, dice que lo destruyó por completo el programa nuclear. La propia inteligencia de Estados Unidos dice que en realidad solamente lo afectó de manera parcial y que a lo más simplemente retrasó el programa nuclear de Irán por unos cuantos meses. Eso dice la propia inteligencia del Pentágono de Estados Unidos. A estos reportes, el personal de Donald Trump, Donald Trump y el personal de Donald Trump dicen que el Pentágono está simplemente equivocado. ¿A quién le cree usted? ¿A la inteligencia de Estados Unidos o a la Casa Blanca? Bueno, Hamas, este grupo que controla a los palestinos en Gaza, según los reportes, que le dieron una respuesta positiva a lo que Donald Trump llamó la última propuesta para un cese al fuego de 60 días con Israel. Se reporta que jamás dio una respuesta positiva a esto. Hay que decir que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, había dicho más temprano este viernes que era muy seguro que en las próximas 24 horas jamás iba a responder su aceptación a esta propuesta. Hay que decir que un ataque aéreo de Israel sobre un campamento de campaña ese mismo día mató a al menos 15 personas en Gaza, de acuerdo a lo que informan oficiales palestinos de la salud. Y bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que tuvo una muy importante y útil llamada telefónica con el presidente Donald Trump. Zelensky dijo que discutieron las capacidades antiaéreas o de defensa aérea de Ucrania. Hay que decir que antes de esta llamada, durante la noche del jueves hacia el viernes, Rusia atacó la capital de Ucrania, Kiev, con el mayor asalto con drones desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Mientras tanto, el presidente Trump dijo que estaba muy decepcionado con la conversación telefónica que tuvo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que Donald Trump se diera cuenta de lo que es la verdad, que el primero que no quiere, uno, paz, puesto que no quiere negociar, puesto que no quiere otra cosa que no sean los objetivos que se marcó para la invasión de Ucrania, es precisamente Vladimir Putin. Vladimir Putin desde el principio, desde antes de Donald Trump, él ha dicho que él no tiene absolutamente nada que negociar, o si acaso, o bueno, es más, si queremos apegarnos a la verdad, Vladimir Putin dice, sí, como no, yo negocio absolutamente mi triunfo, negocio lo que yo vine a hacer aquí, es decir, yo gano y todo el mundo aquí se va. Básicamente eso es lo que ha dicho y ha repetido y ha reiterado Vladimir Putin y no ha cambiado el discurso desde que llegó, a pesar de que llegó Donald Trump al poder. Entonces, desde que Donald Trump ha estado diciendo que él iba a negociar la paz en Ucrania y que él iba a hablar con Vladimir Putin y que iba a negociar con Vladimir Putin y a la hora que él decía negociar significando que Rusia otorgaba o cedía algo y Ucrania cedía algo, desde ese momento los, mucha gente nos diría escépticos, muchos otros nos dirían pragmáticos, simplemente porque conocemos a Vladimir Putin, dijimos, ahí no hay ninguna negociación posible, ninguna negociación posible. Bueno, después de 6 meses que llegó al poder Donald Trump, ya por fin hoy dijo que está bastante decepcionado después de haber hablado personalmente con Vladimir Putin. Bueno, hello, hasta que por fin se dio cuenta de lo que se trata. Por cierto, con todo y que está muy decepcionado, con todo y que estaba muy decepcionado,
Este jueves, Donald Trump, Estados Unidos, anunció que no está realizando, no realizó y no va a realizar pronto las entregas de armamento ya programadas y prometidas a Ucrania. Esto fue este jueves. La razón siendo que los propios inventarios de armamento de los Estados Unidos para uso estratégico de los Estados Unidos estaban muy bajos. Entonces, Estados Unidos está tratando de recomponer los inventarios para su uso estratégico de armamento. Y esa es la razón por la cual, en teoría, no está entregando armas a Ucrania. Y en ese contexto, él le llamó primero a Vladimir Putin, después a Volodymyr Zelensky. Colgando con Vladimir Putin lanzó lo que acabamos de informar, el más grande asalto con drones desde que comenzó esta invasión. Acto seguido, Donald Trump dijo que estaba muy decepcionado con la charla que tuvo con Vladimir Putin. Bien, ahí lo tiene usted. Bien, la Unión Europea dijo que tenía esperanzas de alcanzar un acuerdo, un acuerdo macro. eh, mm, Déjeme, busco una mejor traducción para esta nota, porque la Unión Europea dijo que tenía las esperanzas de alcanzar el marco para un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero un acuerdo completo y detallado sería imposible antes de la fecha del 9 de julio, que es la fecha límite que estableció el presidente Donald Trump, quien dijo que su administración comenzará a enviar cartas a los socios comerciales de Estados Unidos delineando las tasas arancelarias que impondrá a cada uno de estos socios y que comenzarán a tener efecto el 1 de agosto si no se alcanza un acuerdo comercial antes. Así es que ahí lo tiene usted. El regulador de los mercados de la India cerró temporalmente a la firma de corretaje cuantitativo estadounidense Jane Street. No sé qué es exactamente una firma de corretaje cuantitativo, pero así es como dice la nota. Sí, las autoridades reguladoras de la India prohibieron la operación de Jane Street, acusándola de realizar un esquema siniestro para manipular efectivo y los mercados de futuros de la India. El regulador dijo que confiscará las ganancias ilegales de la firma, las cuales equivalen a 567 millones de dólares. El año pasado, Jane Street ingresó por corretaje 21.000 millones de dólares. Dice que disputa las decisiones de el regulador de la India, pero sin embargo, pues nada más las disputa porque no tiene nada que hacer. Esa es la decisión que tomó el regulador de la India. En Singapur, hay que decir que las autoridades ahí establecieron multas a 9 instituciones financieras, incluyendo a los gigantes bancos internacionales UBS y Citigroup, por su papel en una de los casos de lavado de dinero más grandes del mundo. La penalidad por romper las reglas anti-lavado de dinero, este caso del cual totalizó
$22 millones se completó después de un trabajo de 2 años sobre las prácticas de estas instituciones financieras. Este caso llevó a la convicción o al encarcelamiento, pues, de 12 personas y la confiscación de más de $2.000 millones en activos, muchos de los cuales estaban ligados a operaciones ilegales de juego de azar. Ahí lo tiene usted. Bien, decir que en una celebración en el marco del Día de la Independencia de los Estados Unidos, el famoso 4th of July, en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó ya como ley este presupuesto grande y hermoso, y lo hizo en un acto ceremonial justo el día que él había dado como límite para que se aprobara este presupuesto, que era justamente el 4 de julio. Hay que decir que este presupuesto que marcará toda la presidencia de Presidencia. Donald Trump se le conoce como trompomonía, hablando como de economía, tromponomía, ¿sí? Y tiene como características la extensión de los recortes impositivos o recortes de impuestos que se habían establecido durante la primera presidencia de Donald Trump y que estaban ya por terminar próximamente. Estos van a continuar entonces, los recortes impositivos, ¿sí? Hay que decir que, bien, la verdad es que hay más, hay más críticos que gente que apoya este presupuesto, ¿sí? Em, la principal, vamos a hablar un poquito de esto porque creo que vale la pena. Vaya, son 1.000 hojas, ¿verdad? Es mucho más complejo de lo que podemos hablar aquí en 5 o 7 minutos, pero entre las características de este presupuesto está, de nuevo, la reducción de impuestos, se disminuyen los impuestos a lo largo y lo ancho de los contribuyentes, incluyendo no nada más a las personas físicas, sino también a las empresas, ¿sí? Y quita recursos a una serie de programas sociales mientras aumenta recursos de manera sensible o sustancial a la defensa y a el control fronterizo. Pero le quita, por ejemplo, recursos al programa de cuidados de salud del gobierno, ¿sí? Y entonces muchos señalan que 12 millones de personas durante los próximos años se quedarán sin la posibilidad de poder financiarse el programa de cuidados de salud actualmente subsidiado por el gobierno y que ya no lo será más y por eso ya no podrán pagar estas personas 12 millones que no podrán pagar sus cuidados de salud, ¿sí? Eh, Sin embargo, los republicanos están muy entusiastas con este presupuesto. Obviamente, sabemos que tenían que estar entusiastas a la fuerza porque se los está ordenando que sean entusiastas el jefe mayor, que es el presidente Donald Trump. Sin embargo, el espíritu, la esperanza, el cálculo, el cálculo que tiene este presupuesto detrás, y esto es importante. Bueno, y todo esto, por cierto, todo esto con el agravante grandísimo, y Elon Musk está de acuerdo con esto, que aumentará el déficit
fiscal de los Estados Unidos por varios billones de dólares. Y que por tanto lo único que va a hacer es aumentar el agujero fiscal de los Estados Unidos que supuestamente este gobierno venía a resolver. Ok, o sea que básicamente más de lo mismo, básicamente es lo que tendría este presupuesto. Ok, pero resulta que el presupuesto no nada más es populista y no nada más es un capricho de Donald Trump. Tiene en sí una objetivo muy importante, que es el siguiente. Hay gente que no está de acuerdo, hay economistas que no están de acuerdo con la esperanza de y el objetivo de los republicanos con este presupuesto. Y básicamente es muy sencillo. Con la reducción de impuestos que efectivamente beneficia muchísimo a las empresas, ¿sí? Ayer hablábamos de que los millones y millones y millones de trabajadores estadounidenses que trabajan con los salarios más bajos, a ellos se les va a reducir los impuestos, van a pagar menos impuestos, pero van a pagar menos impuestos por el orden de unos $120 anuales. O sea, no les ayuda absolutamente nada pagar $120 anuales menos de impuestos, pues no les ayuda en nada a estas personas. Pero por otro lado, probablemente se van a quedar sin seguros de cuidados médicos, ¿sí? Pero a las empresas que contratan a estas personas, vamos a decirlo así, a estas empresas, la reducción de impuestos es sustancial, es importante, es muy grande. Y entonces las críticas son, estás ayudando a los ricos, estás beneficiando a los ricos y no a los pobres. Sin embargo, el objetivo es que el bajarle la tasa de impuestos de manera importante a las empresas les da a las empresas mayor cantidad de recursos para la operación y idealmente para la expansión de sus operaciones. Entonces, con mayor dinero disponible para operar y para crecer, las empresas en general crecerán y harán en general crecer a la economía. Entonces, se espera que con la reducción de impuestos, la economía de Estados Unidos llegue a una expansión importantísima que hará que las compañías contraten a mucho más gente con mucho mejores salarios y esa gente que pudo haberse quedado sin estos cuidados de salud porque el gobierno se los dejó de subsidiar, puedan de todos modos pagárselos ellos mismos porque tienen trabajo y tienen mejor trabajo con mejores salarios. Y ese es el espíritu detrás de este presupuesto. Y ahí de donde viene. Y tiene sentido. Hay que decir que tiene sentido. Vamos a ver si funciona. Esperemos que funcione. Hay muchas cosas, otras que juegan en contra. Están los aranceles de Donald Trump, etcétera. Pero es básico el conocimiento de que si le reduces los costos a las empresas y el impuesto es un costo, la empresa podrá usar ese dinero para crecer, para contratar más gente. Así es que, en teoría, esa es la explicación de este presupuesto grande y hermoso. Entonces los republicanos dicen, no, no va a aumentar el déficit fiscal por varios billones de dólares. Al contrario, lo vamos a disminuir por varios billones de dólares a punta de crecimiento económico. Vamos a ver si esto es cierto en el final. Ya lo estaremos viendo. Bien, este viernes, el presidente de Argentina, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a nadie menos que el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien lo visitó en el primer viaje oficial de un premier indio a la Argentina en 57 años. Hay que decir que Modi está en un tour de 5 naciones que comenzó, o bueno, que lo va a llevar a África, al Caribe y también a Sudamérica.
y culmina con la conferencia de los BRICS en Brasil durante el fin de semana. Pero, ¿por qué particularmente Argentina? Porque no hay mucho comercio, francamente, entre Argentina y la India. Hay que decir que Narendra Modi eligió pasar por Argentina en parte porque la India tiene interés en los minerales que tiene Argentina, particularmente el litio. Ambos países establecieron grupos de trabajo para animar la inversión india sobre la minería en Argentina. Hay que decir que el atraer inversión extranjera es una muy importante parte del plan económico de Javier Milei para reactivar a la planta productiva argentina, ¿sí? Y también quiere que Argentina le venda más alimentos y eventualmente también gas natural líquido a el país que es el más poblado del mundo, la India. Sí, hay que decir que el tener también nuevos y poderosos socios comerciales le ayuda políticamente a Javier Milei, porque Argentina tiene muchísima relación con China. Con China sí la tiene, con la India no. Pero este acercamiento que tiene con China le mete algo de problema a Javier Milei, quien está muy alineado ideológicamente, es muy amigo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y entonces es un balance ahí muy delicado que tiene que jugar Javier Milei entre Donald Trump y Xi Jinping. Así es que el tener un aliado en Narendra Modi le cae muy, muy bien. Es muy bienvenida esta situación para Javier Milei. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana en México, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó, dominado por el oficialismo, una par de leyes sobre comunicaciones, que se le llaman como de comunicaciones, pero que tienen toda una serie de señalamientos y de críticas sobre el contenido en estas leyes de comunicaciones, en las que, de acuerdo a los críticos, que son muchísimos, comenzando con los medios de comunicación, tiene provisiones esta ley para acallar a los medios de comunicación y no nada más a los medios de comunicación, acallar cualquier tipo de crítica. Y ahora enseguida vamos a hablar de esto y de libertad de expresión también, así como también una serie de provisiones como de espionaje y control civil para la ciudadanía, en la que el gobierno clama que es para en realidad controlar y tener mejor vigilados a los criminales, pero las organizaciones civiles y la oposición dicen, pues no nada más a los criminales, también a todos nosotros, ¿no? Entonces una serie de críticas, pero de nuevo fue aprobado
en caliente o al vapor por los diputados y el Congreso de la propia presidenta de México. Está con nosotros para que nos explique de qué se trata todo esto. Ricardo Alvarado, analista, actualmente es integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Decir que este organismo para el oficialismo en México es como kriptonita. Lo critican muchísimo como parte de la oposición. Ricardo, me da mucho gusto saludarte. Alberto, muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio. Al contrario, gracias a ti por explicarnos. Primero que nada, yo creo que es muy importante comenzar estableciendo que muchos elementos de esta ley que se aprobaron por el oficialismo esta semana habían sido también tratado de aprobarse en la presidencia de Enrique Peña Nieto y que fue tajantemente rechazada por quien hoy la aprobó, ¿cierto? Cierto, en dos, al menos en tres experiencias específicas. Sí, Una de ellas es que en un registro de telefonía móvil que está ligado ahora a ciertos datos biométricos. Lo intentaron aprobar en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se aprobó primero también en el gobierno de Felipe Calderón. Felipe Calderón era del partido, digamos, más cercano a la derecha en México, que es el PAN. el PAN. Luego Enrique Peña Nieto, que es como del partido histórico centralista hegemónico del siglo pasado, el PRI, y ahora luego por López Obrador, que es del nuevo partido de izquierda en México, Morena. Lo que tenían en común era que estos tres propuestas es que se trataba de un registro telefónico que intentaba vincular nombres y datos biométricos con los teléfonos celulares. En el caso de Calderón, ese registro acabó en el mercado negro y está vinculado a alzas en los registros, en los delitos de extorsión y de secuestro de esos años, entre 2012 y 2010, entre 2006 y 2012. Luego, entre el de 12 y el 18 no pasó. Y luego con López Obrador sí pasó, pero la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano del Poder Judicial en México, lo declaró inconstitucional, es decir, que no respetaba los derechos a la privacidad de las personas. Ahora fue modificado y lo que pasa ahora es que las empresas privadas de telefonía, como América Móvil, van a tener van a tener que generar esta base de datos y será el gobierno y sus unidades de inteligencia las que entren cuando así lo necesiten para tener acceso a este registro. Ese solo es un ejemplo como de las cosas que, digamos, quienes ahora están en el gobierno criticaban antes y que ahora aprobaron, como decías tú, en una velocidad increíble dentro del Poder Legislativo mexicano. Pero de acuerdo a las experiencias en otros países, de acuerdo a la procuración del combate al crimen que se realiza en otros países, etcétera, ¿tienen estas leyes un asidero, una razón de ser real? ¿O de plano es nada más para mantener controlada a la oposición, etcétera, como se les acusa? Es una muy buena pregunta. A ver, creo, sobre todo en la región, en lugares donde el nivel de criminalidad es de repente muy alto, ¿no? Pienso en El Salvador, en Colombia, en algún punto del año pasado en Ecuador. Rápidamente la discusión política gira en torno a medidas más agresivas desde el Estado para poder intentar controlar la criminalidad. México está metido en un problema de seguridad severo desde al menos, pues, vamos para 20 años. La tasa de homicidios en México es particularmente alta, está en alrededor entre 60 y 65 personas por cada 10.000 habitantes, que es mucho más alta que, por ejemplo, El Salvador o Colombia. Es una de las tasas más altas incluso de la región. Y eso ha generado esta tensión en la que se necesitan mejores mecanismos, mayores mecanismos de seguridad pública. El problema está, Alberto, es que creo que estas medidas, si bien pueden estar bien intencionadas, el problema, como está pasando justo en El Salvador y en los países también, es que las fronteras que existen entre un criminal y una persona que se opone al gobierno luego se nos borran rápidamente Sí. para quien está en el poder. Y la facilidad que hay para perseguir a un criminal con estos mecanismos de inteligencia es exactamente la misma que para perseguir a alguien percibido como una persona opositora al gobierno. Y ahí es donde está, creo, el problema con este tipo de leyes, con este tipo de mecanismos. Ahora, cuéntanos de los últimos casos, que son de los últimos días, de las últimas semanas, de
represión a la libertad de expresión que se ha dado junto con lo que se aprobó también esta semana. Em, ok, a ver, primero lo que se aprobó, decimos que es con esta velocidad legislativa porque el Congreso mexicano no sesiona formalmente entre mayo y agosto de los años. Es decir, en esos meses el Congreso no está en sesiones, O se sea, convoca una ahora cosa. no está en sesión. Exacto. Hay una comisión permanente, que es un grupo pequeño de legisladores que trabaja cositas mínimas, y el Congreso tiene que convocar a un periodo de sesiones que llaman extraordinario para poder aprobar leyes específicas, que fue lo que hicieron. La presidenta Sheinbaum presentó un paquete de reformas a principios de junio y 15 días más tarde se convocó un periodo extraordinario y se aprobaron rápidamente, saltándose en el camino algunas de los mecanismos de discusión legislativa que existían. Si me permites también, que me Sí. gustaría agregar que recientemente en México pasaron dos cosas importantes. Una es que nos fuimos a una elección judicial, está presumiendo mucho el gobierno, pero es que ahora en México votamos el 1 de junio por los jueces de todos los niveles a nivel federal. Eso implica que todos los jueces que estaban antes en funciones, la mitad de ellos se va a ir ahora el 1 de septiembre. Eso quita uno de los contrapesos que podía representar un bloqueo ante posibles arbitrariedades de estas medidas. Y tercero, también quitamos a un órgano que permitía garantizar el derecho a la privacidad, a lo que aquí en México llamamos datos personales, el INAI, el instituto que era tanto de transparencia de información del gobierno como de datos personales. Y en este mismo contexto justo pasa eso que comentabas tú, Alberto. En estos días, las autoridades de diferentes niveles y órdenes se han ido en contra de periodistas y ciudadanos por el hecho de criticar a algunos de los candidatos de esta elección judicial. Hay un periodista notable, digamos, Héctor de Mauleón, en un periódico grande en México, El Universal, que fue llamado a bajar su columna y pedir disculpas durante varios días por acusar a una candidata de vínculos que sí tiene con el gobernador de su estado, más o menos documentaban captura política. Y lo mismo ha pasado con otros, al menos 5 casos de candidatos, en los que de repente las autoridades se sienten justo más animadas a sancionar lo que solo es libertad de expresión, libertad de ejercer el periodismo en México. Decir que este periodista es un periodista muy conocido, el periódico El Universal es uno de los tradicionalísimos periódicos de México, pero este periodista también es un periodista muy, muy conocido, muy importante, muy influyente, que lleva décadas criticando al gobierno, que es lo que hacen los periodistas, y esta vez lo sancionaron y lo obligaron a disculparse. Sí, Dijo mentiras, Maylon? no, justo, digamos, un poco la primer columna que hace Maurones, esta persona lo que quiere es ganar este cargo judicial y eso hizo esa persona, ganó la elección, una elección que por cierto ha sido cuestionada por cómo funciona, eran miles y miles y miles de candidatos puestos en boletas, lo que volvía muy difícil saber quién era quién en esas listas, y esta persona en concreto, la señalada por Héctor de Mauleón, ganó su elección y se volvió la presidenta del máximo órgano judicial de su estado, de Tamaulipas, en México, cuando venía de ser colaboradora del gobernador de Tamaulipas, del Poder Ejecutivo, pues, que era lo que acusaba de Mauleón. Y por eso fue acusado de ejercer violencia política en razón de género, que pareciera ser ahora una herramienta de las autoridades judiciales para irse en contra de algunos críticos. Pero de nuevo, yo no he leído esa columna, pero de nuevo, yo sé que de Mauleón es un periodista de muchas décadas, pero déjame nada más para que nos quede claro a todos y establecer de lo que estamos hablando. De Mauleón no injurió, son preguntas que te hago, no Sí, sí. injurió, no dijo mentiras, no insultó, no, ¿qué otra puede ser delito que se pudiera haber cometido ahí? Eh, ofendió. No, creo que, a ver, la más cercana, en mi opinión, hubiera sido, que no es el caso, es denigrar a la persona. Es decir, suponer como, dado que se trata de la pareja sentimental de tal o cual persona, como es una mujer, pues no se explica que tenga esta carrera política y entonces es rarísimo que esté aspirando a un cargo.
Eso es violencia política en razón de género en México, y la tenemos Hoy. legal, puesta en nuestro marco legal por eso, porque sí pasaba, ¿no? Tal persona es solo esposa y entonces un poco, ¿qué hace ahí? Solo es realmente su marido el que está jugando a la política a través de ella. Eso no hace de Mauleón. Lo que hace él es documentar una relación de trabajo de esta persona con el gobernador y cómo la familia de ella permitió que se sancionara al Universal y a de Mauleón, autorizó una sanción que va más allá de lo que establece la ley. Eso es lo que hace en su primer columna, ¿no? Y es sancionado justo por eso. Entonces, es clarísimo el uso arbitrario de estos mecanismos para irse en contra de la libertad de expresión. Creo que no hay duda de eso. Y de Mauleón se disculpó. No, no se ha disculpado, Muy bien. y eso lo llevó a estar ahora en una cosa que se llama, así como hay un registro nacional de ofensores en Estados Unidos, en México tenemos un registro nacional de personas que ejercen violencia política, y ahí está, va a estar durante 2 años, tanto el Universal como Héctor de Mauleón. ¿Y eso está en la ley hoy en México? Sí, 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 sí. Y, y, Él y, todavía lo puede impugnar, es decir, como y, subirlo al Poder Judicial Federal, pero sí, sí es algo que existe. y luego está otro que pasó en Campeche, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? En Campeche, un pequeño, la verdad es que es un pequeño periódico, que incluso por razones de negocios había decidido dejar de imprimir y quedarse como un medio digital, muy crítico de la gobernadora. La gobernadora es hija de una persona que también fue gobernadora hace 30, 40 años de esa entidad. Ella se llama Laida Sansores, su papá Carlos Sansores fue gobernador en los 70. Ella ahora es gobernadora a sus 70 y tantos años. Es una persona cercana al movimiento, a Morena, al presidente Andrés Manuel López, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella como persona física, que está raro, no es como gobernadora, en su carácter de persona física, demanda por injurias al periodista y al medio. Y el Poder Judicial de su estado dice, no, esto es en efecto, y entonces ordena al periodista dejar de trabajar de periodista y cerrar inmediatamente la página de internet de este espacio noticioso, a pesar de que él se había jubilado y había renunciado a los cargos directivos en un intento por detener esta decisión judicial para que no alcanzara al periódico. Y no pasó ninguna de las dos. Entonces, pero se trata de un proceso empezado claramente por la gobernadora, en esta ficción que dice ella que solo se trata de una persona y no de la gobernadora. Ah, ahora, una pregunta. Esto no pasaba con López Obrador. Esto es nuevo. Esto es de esta presidenta para acá. Sí, pero es consecuencia de algo que empezó a hacer el expresidente López Obrador. Y es que creo que el presidente era muy famoso, el expresidente era muy famoso porque tenía una suerte de conferencia de prensa todos los días, que duraba 3 horas, en la que recibía muy pocas preguntas y hablaba mucho él. Y en este hablar mucho él, era muy crítico en contra de ciertas personalidades, periodistas, opositores, De ustedes. activistas, de nosotros. Personalmente yo fui mencionado un par de ocasiones. Este, eso, utilizaba ese medio, ese mecanismo para criticar e írsele encima a las personas que lo criticaban a él. Y creo que eso puso cierto estándar en el que permitió este ambiente que estamos ahora viviendo, en el que es fácil irse en contra de los periodistas, desprestigiarlos, y desestimar rápido lo que están señalando, así esté bien, bien documentado. Es cierto que no pasó durante su gestión, porque creo que él tenía el control político férreo de todo lo que pasaba en su movimiento, y ahora la presidenta creo que no lo tiene. Pero se trata, creo, de una consecuencia de algo que empezó él hace 6 años. Eh, el trabajo de organismos como el de ustedes, ¿sí? Y el trabajo de los periodistas es fundamental, sobre todo en el caso de México, en donde se está perdiendo la libertad de expresión. Se necesitan organismos de oposición cuando la oposición política está virtualmente reducida a la nada. Habiendo yo hecho esta declaración, y ahora que mencionaste tú que el presidente los ha mencionado, ustedes son uno de los nombres más odiados por parte de López Obrador, pero ahora que dices que no nada más a ustedes, sino también a ti en lo particular, para el público, Ricardo, ¿nos puedes dar un comentario, nos puedes dar una descripción
de lo que es a nivel personal para ti que el presidente de México te mencione negativamente? ¿Qué te pasó? ¿Qué es básicamente, mira que no lo hemos platicado tú y yo, es a raíz de lo que me acabas de decir, pero ¿cómo son los ataques y qué sucede si es que los tuviste por parte de la gente que apoya a López Obrador? Creo que te hablo de mi experiencia personal y de lo que creo que hace. En mi experiencia personal, fui nombrado en una lista larga de nombres de la organización. Un día, el titular de la unidad antilavado en México, la unidad de inteligencia financiera, que en principio debería dedicarse a detectar problemas de lavado de dinero como la de los tres bancos mexicanos Claro, que fueron señalados por el gobierno estadounidense la semana pasada. En lugar de hacer eso, criticaba a organismos de la sociedad civil como nosotros. Y una mañana se pusieron a dar como todo lo que hemos ganado en sueldos en tantos años, todas las personas que habíamos colaborado ahí. Entonces, fui mencionado en una lista interminable de, no sé, 60 personas. Entonces, no alcanzó a pasar nada. Vaya, o sea, fue choqueante y ciertamente intimidante. Pero no hubo mayores consecuencias. ya, ya, Creo que a diferencia mía, el ataque contra otras personas, en primer lugar, contra la directora de la organización en la que yo trabajo, la doctora María Amparo Casar, que sí fue abiertamente mencionada, criticada por un caso personalísimo suyo, ella y otros periodistas, Héctor de Mauleón entre ellos, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, es decir, hay muchos nombres en eso. Hay una clara intención de provocar autocensura, que creo que también es lo que están buscando estas medidas de ahora. Sí, o sea, tal vez el Universal es un medio muy prestigioso y muy grande, y Héctor de Mauleón es un periodista con una larga trayectoria, y él tal vez se puede dar el lujo de enfrentar a la autoridad electoral por una arbitrariedad como esta, pero habrá periodistas que no puedan, hay periodistas que trabajan en Tampico o que están reportando el desastre que vive Sinaloa, comido por la delincuencia organizada, o los problemas que están pasando en Guanajuato, que sin ir esta semana de repente amanecieron otra vez, como si estuviéramos en los 90, personas sin cabeza en una fosa, ¿no? Problemas graves. Me temo que este tipo de noticias, este tipo de mensajes, mandan la señal de que pues más vale que andarse con cuidado para estas cosas. Y eso inhibe sin duda la libertad de expresión y lastima mucho a nuestra claro, democracia. claro. Y por cierto, y rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ahora que también lo mencionaste, se acaban de aprobar en estas leyes que se aprobaron, leyes de recopilación de datos, que era lo que hablábamos, que supuestamente es para combatir el crimen, pero por parte de este gobierno, que como tú bien lo acabas de mencionar, López Obrador varias veces utilizó los datos confidenciales de periodistas, como en el caso tuyo, para lo publicó el presidente, lo que ganan, sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Ese gobierno es el que está pidiendo que se le den todavía más datos y que supuestamente va a salvaguardar. Sí, hay un último dato, si me permites, justo. En México es muy famoso una aplicación, un programa, un software para espiar celulares, se llama Pegasus, que Israelí. bueno, también tiene su propia fama en la región. Está bien documentado a través de una demanda civil en Estados Unidos que el gobierno mexicano espió con ese mecanismo a 456 personas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bien documentado, bien demostrado, los espió, es un hecho incontrovertible. Y ahora justo estamos legalizando algunas de esas cosas que Claro, van a hacer mucho más fácil poder saber en dónde están periodistas, activistas, qué hacen, cómo gastan ellos y las personas cercanas a ellos. Y de nuevo, creo que la parte preocupante es que justo en estas medidas de seguridad se vuelve muy fácil detectar criminales y perseguirlos, y al mismo tiempo se vuelve muy fácil detectar y perseguir a personas percibidas como opositoras. Y eso puede ir no solo contra políticos, ¿no? O sea, panistas y priistas, sino también de repente contra periodistas y activistas que resulten incómodos porque algo dijeron de la presidenta o porque le dijeron a la gobernadora cosas que no le gustaron. Eso es lo que me parece muy peligroso. claro. Ricardo Alvarado, integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente para ti, gracias. Hasta la próxima. Y bueno, siendo viernes, vamos a cambiar totalmente de tono. Vamos a hablar ahora de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa.
Muy buenas tardes, queridos Alberto, Mauricio en los controles y a ustedes, nuestros oyentes de cada viernes. Una vez más, bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo, un espacio para reflexionar y hoy con un tema que toca una fibra muy profunda en quienes emprendemos, lideramos o soñamos con hacer una empresa, la brecha entre la teoría y la realidad empresarial. Y me pregunto, ¿en verdad estamos preparados para triunfar? Hoy quiero que pensemos juntos en esa distancia, a veces abismal, entre lo que aprendemos en las aulas y lo que enfrentamos allá afuera en el terreno de juego. Nos forman en finanzas, marketing, estrategia, contabilidad y sí, todo esto es importante, es la base, pero cuando los números no cuadran, el tiempo no alcanza y la presión sube, descubrimos que se necesita mucho más que un título para triunfar de verdad. Las verdaderas herramientas son las habilidades que no siempre se enseñan. ¿Qué es lo que marca la diferencia en la práctica? Aquí entran las verdaderas joyas, los superpoderes del mundo empresarial que a menudo pasamos por alto. Gestión de personas. No se trata solo de organizar equipos, se trata de inspirar, motivar y ver a cada colaborador como un motor de valor. Un negocio sin conexión humana se queda sin alma. Las ventas. Vender no es empujar a un producto o un servicio, es comunicar con valor, con empatía, escuchar de verdad, entender lo que el otro necesita y ofrecer una solución desde la ética. La vida misma es una venta y cada interacción cuenta. La inteligencia emocional. Esta es, a mi punto de vista, una de las más subestimadas. Es la capacidad de entender nuestras propias emociones y la de los demás. ¿Cómo reaccionaríamos bajo presión? ¿Podemos leer señales de un colega o un cliente? Saber gestionar el estrés, la frustración o la alegría en nosotros mismos y en los demás marca una gran diferencia, una diferencia abismal. Y el trato con personas, más allá de las ventas o el liderazgo, es la habilidad universal de interactuar de manera efectiva y constructiva con absolutamente todos, colegas, clientes, socios, proveedores. Construir puentes, no muros, es el camino hacia el crecimiento y las oportunidades. ¿Y qué hacemos con esta brecha? Esta distancia entre lo que se enseña y lo que se vive tiene implicaciones directas, pero también nos señala un camino claro. Para emprendedores y empresarios no basta con una gran idea, hay que saber armar equipos, comunicar una visión, negociar alianzas, manejar emociones y adaptarse al cambio constante. Si no se desarrollan estas habilidades, el crecimiento puede estancarse. Para profesionales, su carrera no depende solo del conocimiento técnico. Lo que abre nuevas oportunidades y les permite escalar es su capacidad de conectar, de liderar, de resolver problemas de forma creativa y ser esa persona indispensable que sabe cómo hacer las cosas para que pasen, para que sucedan. También para las escuelas de negocios. Aquí va un llamado respetuoso pero firme. Es hora de actualizar los programas. Necesitamos menos simulacros y más realidad. Más entrenar habilidades humanas y blandas y menos salvar casos hipotéticos en los libros. 2 oportunidades de monetización, hoy muy reales. Y si me permiten, hoy quiero también abrir una ventanita de 2 fuentes de ingreso que surgen precisamente de estas habilidades que no se enseñan, pero que tienen un valor incalculable. El poder conectar personas. Piensen en alguien como una influenciadora que puede permitir cultivar años y relaciones profundas con líderes empresariales, políticos, diplomáticos. Muchas veces la buscan precisamente para eso. Buscan a esas personas que tienen el acceso para conectar estratégicamente y formalizar esa capacidad de crear puentes de alto valor. No solo es posible, es necesario. Este lobby con propósito puede convertirse en un recurso clave para empresas y emprendedores que buscan acelerar sus proyectos. Busquen quiénes pueden ser esas personas que les permita minimizar el tiempo de aprendizaje para llegar a esos niveles de conexión. También es importante ver qué mentor, qué persona ya ha tenido esa experiencia que te pueda ayudar a minimizar ese aprendizaje y poder probar y alinear acorde a esos aprendizajes el enfoque de tu negocio. Así que hoy esa invitación de poder tener mentores y de poder
aprender de personas que sepan más que tú en el proceso en el que estás de emprendimiento. No dejemos de aprender. Es importante estar constantemente actualizándonos, aprender y practicar, a lidiar con humanidad, a vender con propósito, a escuchar con el corazón y a conectar desde la verdad, porque allí, en esas habilidades que nadie nos enseña en un salón de clases, pero que todos necesitamos con urgencia, es donde está la diferencia entre simplemente tener una empresa y tener un impacto duradero. Hacer un negocio sostenible, humano, resiliente, pero realmente que permita el florecimiento, el cambio y la adaptación a estos tiempos. Reflexionen y que tengan un feliz fin de semana, poderoso, productivo y profundamente humano. Y recuerden, queridos emprendedores, la invitación es clara. No solo sueñen grande, actúen grande, cultiven esa habilidad humana de conectarse desde el corazón y verán cómo el impacto de su empresa va mucho más allá de los números. A emprender con propósito y a dejar huella. Feliz fin de semana. Bueno, pues feliz fin de semana también para ti, Mafa Moya. Muchísimas gracias. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafa Moya, Moya con Y, arroba Mafa Moya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos a la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.